me están solicitando ya a nivel administrativo, me están solicitando lo que tiene que ver el registro de las novedades. Entonces es muy prudente que las personas de que no hayan ingresado, lo más probable, si no tienen ningún tipo de justificación, se les va a hacer un llamado de atención. Son dos llamados de atención que se les hace. Hoy, pues prácticamente inicié con la ficha 40. Ya saben que son llamados de atención. Ya se hizo lo que respectivamente no han terminado, en este caso, no han ingresado a las evidencias que tienen más de 100, que tienen más de 20 días y no han ingresado. Sin ninguna justificación se hizo el llamado para poder proceder a la deserción. Si en el segundo llamado no dan respuesta por los motivos. Así sucesivamente, vamos a continuar con las otras fichas. Probablemente para mañana, como son muchos, arrancaría con la 41 y finalizaría con la 42. Entonces, la invitación es para que nosotros, si tenemos algún tipo de ausencia, por favor, la hagamos saber, porque como ya estamos cerrando lo que tiene que ver esta primera fase, ¿cierto? Pues esta primer, digamos, guía de aprendizaje. Entonces, bueno, para que nosotros avancemos con cada uno de ellos. Por ese lado. Por otro lado, también a todas las personas que me han enviado lo que tiene que ver la última actividad sobre el direccionamiento estratégico y las políticas contables. De hecho, también han estado evaluados, solamente he evaluado hasta la ficha 40, ¿sí? La idea es que finalicemos, digamos, de hoy al viernes, finalicemos con cada uno de los entregables. Estoy revisando todos los entregables de ustedes. Los de la ficha 40 pueden ingresar y pueden identificar que todos sus envíos están calificados, incluido lo que tiene que ver esta última actividad, lo que tiene que ver el direccionamiento estratégico y las políticas contables, lo que tiene que ver el informe. A excepción pues de esta actividad que vamos a arrancar a partir del día de hoy, que no se ha evaluado pues porque yo no le he dicho los criterios, pero es una actividad netamente, digamos, que tiene una parte teórica y una parte práctica, que incluso incluye unos registros contables. Pues nosotros ya adelantamos con los registros contables, pero si es necesario volver a fortalecer los registros contables, los podemos fortalecer a partir de la actividad de aprendizaje que tenemos nosotros relacionado con esta guía. Porque la guía número 2, pues ya lo que tiene que hablar específicamente es sobre los impuestos nacionales, territoriales y sus características de cada uno de ellos. Pues y esa guía la estaríamos aperturando, pues ya sería para la próxima semana. Entonces, la invitación es para que nosotros tratemos de identificar, incluso yo también estoy haciendo un barrido. Lo pensé hacer con los otros tutores que también les han dado formación, pero se me hace más difícil, pues porque por cada ficha tienen algunos tutores en formación, pero la idea es que los tutores transversales, he visto en algunas fichas que hay unos tutores transversales que tienen un mes aproximadamente. Por ahí vi que es como el prendimiento en una ficha que no les ha evaluado. Entonces, no sé cuáles son las razones por las cuales lo que primero voy a hacer es al menos yo entregarles un informe detallado por fichas, cómo están conmigo, cuáles son los aprendices que por su ausencia académica no han ingresado a las sesiones, para que en su momento dado, si no me responden los llamados, podamos proceder nosotros a la deserción, porque son las novedades que se presentan. Sabemos muy bien aquí en los cursos del SENA. Y quien tenga algún tipo de dificultad, también me la haga saber. Usted sabe muy bien que yo entiendo las dificultades porque sabemos que somos humanos y las partes académicas también definen pues es de que hay momentos que uno tiene dificultades, normal, pues las dos últimas semanas ustedes saben que no estuve muy bien de salud. Yo sé que a ustedes también les pasa lo mismo. Entonces, si vamos a continuar con los procesos académicos y quieren volver a retomar, como les informé,
tratemos de buscar un escenario para poder tener unos criterios y poder avanzar con cada una de las competencias, no solamente con las mías, sino con las de los otros tutores, porque tendría yo que ponerme en contacto con ellos o o hablar con la coordinación académica para que le asigne unos tutores respectivos referente a ellos. Bueno, entonces siendo así, yo eh, les voy a presentar a ustedes, voy a ubicarme en una ficha. Me indicaron que me están escuchando bien, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, muy bien. Entonces, miren, aún no estoy presentando pantalla, voy a presentarles pantalla. Nuevamente les informo, solamente tengo organizado lo que tiene que ver. La idea es, si es posible, terminar hoy otra ficha. Entonces, es mirar y hacerle un barrido a ver conmigo cómo están y cómo vamos nosotros a ponerme las pilas en esos procesos. Bueno, entonces miramos que voy a darle clic aquí para que tengamos muy bien claro cada uno de los procesos. Listo, entonces miramos que nosotros estamos en esta fase. Uy, yo creo que no estoy grabando. Espera un segundo. Así estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Nosotros estamos aquí en esta fase análisis y recordemos que nosotros ya miramos todo lo que tiene que ver con la inducción, el informe, esto también ya lo hicimos, las infografías, lo que tiene que ver con el informe ejecutivo también de la constitución de empresa. Este informe de direccionamiento estratégico y políticas contables, recuerden que ustedes, la semana pasada yo les envié, por favor, les envié un documento también modelo para que ustedes lo pudieran adaptar, ¿sí? Pues como les informé, solamente en la ficha 40 me han enviado 4 personas. Esa ficha, ya los evalué, lo que me enviaron, lo que tiene que ver el direccionamiento estratégico. Igual yo les informé que yo le iba a dar un tiempo. Lo más probable es que esta actividad yo se las deje para que sea el viernes. Tengamos presente que ya yo les entregué documentos de apoyo para esta actividad, les entregué modelos también para que pudieran hacer ustedes sus políticas contables relacionadas con tipo de empresa que ustedes tengan. Entonces, ustedes tienen documentos suficientes relacionados con este tipo de actividad, que recordemos que es un formato que está directamente aquí. Este formato tenemos nosotros que diferenciarlo con estos criterios y en referencia a ese formato, ustedes los van ajustando al tipo de empresa que usted realmente tiene. Miren que este es el formato. Yo, con relación a este formato, les elaboré también el documento de apoyo como para que ustedes eh, pudieran tener más claridad sobre cómo poder ajustar cada uno de estos ítems. ¿Por qué? Porque en este proceso, para que cerremos bien miramos que esto ya nosotros ya hemos avanzado con cada uno de estos criterios. Esto es lo que tienen que ver las referencias, ¿cierto? De la entrega, pero a partir de aquí, yo les entregué el documento de apoyo. Si ustedes se prestan atención, cada uno de estos lineamientos, cómo ustedes lo pueden ajustar. ¿Qué es lo que se espera? Que ustedes sepan, incluso yo definí que es un direccionamiento estratégico y que es una política contable. Yo se los dejé ahí en el video. Entonces, ¿qué se espera? Que nosotros tratemos de elaborar lo más rápido posible esa actividad para yo evaluarles y cerrar lo que tiene que ver la fase de análisis y este componente que está pronto a cerrar, y así yo evaluarles tanto en Sayuna como en Sofía Plus. Entonces miramos que para que podamos nosotros contextualizar, la última actividad académica que nosotros hemos desarrollado es esta, que dice, esto aplica para las personas de la ficha 40, la 41 y la 42, que son los que están aquí. Es el informe de direccionamiento estratégico y las políticas contables. Esta fue la que hablamos la semana inmediatamente anterior, en la cual yo les envié los documentos de apoyo. Espero que estén desarrollando con ellas. He notado que ninguno me ha escrito. He visto uno o dos estudiantes que me han enviado ciertas políticas contables.
Yo se las he reforzado, pero creo que al no tocarme el tema es porque de pronto ustedes ya han identificado la importancia de esta actividad. Ahora, a partir de hoy, a partir de esta semana, nosotros vamos a tocar esta actividad contable, esta actividad de aprendizaje, perdón, que está aquí, denominada Taller Balance de Apertura, Identificación de Documentos Contables. Esta actividad es muy fundamental que nosotros la tengamos presentes porque en este desarrollo de esta actividad de aprendizaje nosotros vamos a saber la importancia de los documentos contables, los documentos no contables. También vamos a profundizar, también vamos a profundizar sobre el origen, sobre la parte normativa de los documentos. Para ello, recordemos que nosotros para desarrollar, y también les voy a decir algo, no nos podemos quedar con nosotros con la sesión en línea. Nosotros tenemos que leer los documentos de apoyo. Yo sé muy bien de que son muchas hojas, pero esas hojas a nosotros nos van a permitir tener un criterio más amplio relacionado con esta actividad que estamos aquí, que dice balance de apertura e identificación de documentos contables. Entonces, en ese sentido, miramos que para desarrollar esta actividad, nosotros podemos ir acá a los documentos de apoyo. Para esta actividad, nosotros nos vamos aquí en este documento de apoyo, por aquí está, que se llama documentos contables y no contables. Mírenlo tal cual como está aquí, documentos contables y no contables. Es muy bien de que nos apropiemos de esos conceptos, porque recordemos que a pesar de que nosotros hacemos la sesión, pero es solo para un refuerzo. ¿Por qué? Porque en esta actividad que nosotros vamos a realizar, mis estimados aprendices, nos vamos a ver obligados a leerla porque para algunos es novedoso el manejo y la importancia de los soportes contables dentro de los procesos de contabilidad. A pesar de que hoy les vamos a aplicar o vamos a desarrollar una diapositiva relacionada con cada uno de esos documentos contables, es muy bueno también de que nosotros le demos lectura, porque si nosotros no le damos lectura, les aseguro que no vamos a tener en este caso la mayor, digamos, claridad sobre el desarrollo de ello. Y lo que yo busco es que por favor no nos quedemos solamente con lo que tiene que ver la sesión en línea, sino que también nosotros visitemos los documentos de apoyo como efectivamente lo define la guía. Por esa razón, aquí les muestro documentos contables. Miren que debía dar el recurso en PDF y siempre es grandecita, son 61 páginas, ¿sí? Pero la verdad sí es que nos describe de manera clara la importancia de los documentos contables, iniciando desde su tabla de contenido, que tiene documentos contables y no contables, perdón, aún estoy un poco afectado, documentos contables y no contables, clasificación, la parte legal, como la acabé de decir anteriormente. También nos hablan de los libros contables, los conceptos, clasificación y formatos. Miramos que en resumen, este es un documento muy importante, pero también debemos darle lectura. Miramos, aquí tenemos los documentos contables, habla de la factura electrónica, la factura equivalente, documento equivalente, ¿sí? El comprobante de egreso. Miren que todos estos documentos son contables, son documentos que nos permiten a nosotros soportar las transacciones que se presentan o los hechos económicos que se presentan en la contabilidad. Entonces, aquí nosotros también podemos buscar los formatos de ellos. Ahora es muy fácil. ¿Por qué les hablo, jóvenes, que podemos buscar los formatos? Porque en la actividad que ahora les voy a mostrar, eh, también indican que tenemos que bueno, tenemos que realizar algunos soportes, ¿cierto? En este sentido es bueno de que nosotros le demos lectura, mientras los documentos no contables, orden de pedido, remisión, cotización, ¿cierto? Entonces miramos que es muy fundamental que nosotros tengamos estos documentos, incluso nos pueden servir para nuestra bitácora.
nosotros lo podemos descargar, podemos crear una bitácora, bien sea una carpeta en nuestro PC, en nuestro computador y lo podemos dejar allí porque sé que en algún momento nos van a poder servir. Entonces miramos que la información es bastante larga, pero es muy requerida porque es muy fundamental que nosotros como contadores sepamos la importancia de cada uno de ellos. Y miren que aquí nos van diciendo, podemos leer, nos van diciendo, en este caso estamos en el comprobante de ingreso o comprobante de caja, nos van a definir, ¿cierto? ¿Qué hace? Para dónde van las copias y sus características, miren, y sus características. Entonces, la idea es que nosotros, al, no es que nos aprendamos, perdón, no es que nos aprendamos directamente estas definiciones, pero al menos cuando tengamos a la mano unos soportes y sepamos más o menos cómo lo identificamos y cuál es la función que tienen ellos dentro de la contabilidad. Entonces miramos que es largo el documento porque nos lo enumera uno a uno y más abajo nos lo va definiendo con sus características. Por lo tanto, digamos que este documento ahora vamos a ver que nos va a servir para desarrollar nosotros esta actividad de aprendizaje que estamos partiendo a partir de hoy. Entonces, la invitación, ¿cuál es? La invitación es para que le demos lectura, mis estimados aprendices, a estos documentos, apoyémonos en ello y así podamos nosotros diligenciar y hacer las actividades acorde como lo indica esta evidencia de aprendizaje. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar antes antes de dar inicio a las actividades. Miren que no hablan de letra de cambio, ¿sí? Entonces miramos que es muy conceptual, pero la verdad sí es que se requiere para que nosotros podamos tener manejo sobre cada uno de ellos. Entonces miramos que cada uno de estos lineamientos son fundamentales, por eso es la invitación a que nosotros no nos olvidemos de darle lectura a cada uno de los procesos que tiene que ver aquí con la parte contable. Listo, entonces me salgo de allí, ya le mostré el documento de apoyo, lo que tiene que ver esta actividad, esta actividad que es balance de apertura, identificación de documentos contables, ya les informé lo que están llegando que el documento es este que está aquí, ¿sí? Era aquel que les estaba mostrando para que nosotros podamos desarrollar lo que tiene que ver esta actividad. Y cerrando, voy a darle clic aquí. Miramos que aquí nosotros conseguimos un anexo. Este anexo es el documento que nosotros vamos a diligenciar, a desarrollar en lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad. Yo lo voy a abrir. Me informan, por favor, si lo están observando. Muy bien, gracias. Un segundo lo pongo en una sola hoja. Entonces, miramos. Este es el taller que lo que tiene que ver el balance de apertura e identificación de documentos contables y no contables. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la portada, esto es lo que tiene que ver con el índice, la introducción, pues ya a criterio de cada uno de ustedes, incluso aquí están definiendo cómo la pueden desarrollar. No vamos a enfatizar en ello, pero sabemos que todo trabajo que nosotros vamos a entregar, por mínimo que sea, tiene que tener al menos estas características relacionadas con la norma APA y todos sus criterios de presentación, como lo estamos mostrando aquí. Entonces, a manera pues de presentación. Pero miramos acá. Aquí viene un taller que nosotros específicamente vamos a realizar para que podamos fortalecer nosotros todos los conocimientos con relación a los documentos contables prácticos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a definir, yo, bueno, en su momento yo ahora, bueno, o tratemos pues de definir cada uno de ellos, pero nosotros en su momento ya hemos desarrollado y hemos definido todo lo que tiene que ver con los aspectos de activos, todo lo que tiene que ver con pasivos.
todo lo que tiene que ver con patrimonio y cada uno de los grupos que efectivamente los componen. Entonces miramos que en la entrega de esta actividad dice, elabora una línea de tiempo en el cual relacione la historia de la contabilidad, ¿cierto? Hasta la actualidad. Bueno, ¿qué les voy a decir aquí, jóvenes? Cuando nosotros hablamos elaborar una línea de tiempo es porque nosotros vamos a arrancar desde unos periodos de manera consecutiva, ¿cierto? Eh, nosotros primero vamos a poner un documento, incluso para poder elaborar esta línea de tiempo, nosotros también podemos ubicarnos en el documento anterior que nos van a hablar sobre la historia de la contabilidad. Ustedes van a decir el año 1494, fue Lucas Pacioli, bueno, hasta nuestros días, lo que tiene que ver con las normas internacionales y los cambios normativos que han habido. Una línea de tiempo que es unos procesos, yo les voy a indicar si de pronto por primera vez, yo creo que nosotros hemos hecho, no, aquí no hemos hecho línea de tiempo. Si es por primera vez que hacemos una línea de tiempo, yo les voy a compartir unos videos que nosotros vamos a sacar dentro del tiempo, cuáles son los momentos o los hitos más representativos que hubieron en esos periodos sobre la historia de la contabilidad. Y, y es consecutivo, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, nosotros estamos hablando en el 2000, pues lo más normal que vamos a ver cuáles son los sucesos que transcurrieron en el 2005, en el 2007, de acuerdo pues con la historia de la contabilidad que nosotros tenemos. Nosotros también tenemos su línea de tiempo, miramos cuando nosotros nacemos, empezamos a gatear, luego esa es la línea de tiempo con otro, cada periodo, cada 3, cada 5 años, nos vamos convirtiendo hasta cuando seamos unos jóvenes y unos adolescentes, nos volvemos unos tecnólogos, unos profesionales, así mismo va a ser la contabilidad. Entonces miramos que nos están diciendo que aquí nosotros vamos a elaborar una línea de tiempo, pero relacionada con la historia de la contabilidad hasta la actualidad. Ustedes son los que efectivamente van a definir eh, eh, qué es lo más representativo, qué es lo que efectivamente les va a quedar a ustedes sobre la historia de la contabilidad en referencia a esa línea de tiempo. Hasta allí, ¿cómo vamos, jóvenes, con la entrega de esta actividad antes de que yo les muestre la diapositiva? ¿Sí estamos bien? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces miren que aquí se teniendo en cuenta la estructura y clasificación de las cuentas. ¿Se recuerdan que nosotros al principio nosotros estábamos trabajando sobre las cuentas activo, cierto, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos? Cuando hablamos nosotros de clase es porque nos hacemos referencia a, a un dígito, ¿cierto? Aquí sería como clase activo, ¿de acuerdo? Este es con relación al plan único de cuentas. Perdón, muchachos. Al plan único de cuentas, como yo les informé, bajo normas internacionales de información financiera, pues el plan único de cuentas, que es que nosotros llevamos bajo la contabilidad local, ese plan único de cuentas nosotros no es obligación llevarlo cuando estemos haciendo los registros, pero como algunos software contables, digamos, digamos, ¿cómo es la palabra? Bueno, la costumbre, para nosotros es más fácil ubicarnos allí. Entonces, a pesar de que no se utiliza bajo las normas internacionales de información financiera, que es como nosotros debemos de registrar los hechos contables, también es necesario que nosotros nos podemos ubicar, porque hay unas empresas que aún los manejan. Entonces, es muy importante que no nos alejemos de él, porque eh, como le informé, muchas empresas lo utilizan. Entonces, para que ustedes sepan cómo se pueden organizar. Entonces, miramos que cuando hablamos de clase, entonces lo explico a ustedes, es un dígito, grupo, son dos dígitos, en este caso sería disponible. ¿Se acuerdan, jóvenes? Aquí sería activo, ¿sí? La cuenta, pues muchas, pero está caja, que es la 1105,
Miremos que la caja son 4 dígitos, tenemos sus cuentas que son 6 dígitos, 110505, que puede ser general, ¿sí? General. Entonces miramos que nosotros nos apoyamos con el plan único de cuentas y aquí nosotros los llevamos uy, hasta el nivel de auxiliares, hasta el nivel de auxiliares que serían 8 cuentas en adelante, ¿cierto? Con el plan único de cuentas, con el plan único de cuentas, nosotros vamos efectivamente desarrollando cada uno de estos criterios, pero miren que dice, teniendo en cuenta la estructura y clasificación de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, me están informando en este caso que debemos de nosotros de clasificarlos de acuerdo con la estructura. Asimismo, las del pasivo. Pasivo es número 2. Aquí tenemos grupo 21, que es obligaciones financieras. 2105, bancos nacionales. Y miramos que nos vamos yendo así sucesivamente hasta cuando lleguemos cada uno de estos ítems. Es muy bueno también de que nosotros cuando lo organicemos, bueno, hasta aquí, ¿quién tiene dudas, jóvenes? ¿Cómo vamos allí? Recuerden que eso ya lo habíamos desarrollado. Bien, bien, Bueno, profe. hasta lleguemos hasta los gastos y lo finalicemos. Esta actividad de aprendizaje es muy sencilla, no sencilla, pero yo les informé que por eso habíamos contabilizado para que cuando fuéramos a finalizar acá, se nos hiciera más fácil y avanzamos tanto en lo conceptual como en la parte contable, porque yo sabía que esto lo íbamos a tener. Entonces miramos que Entonces, miremos jóvenes que aquí defina los elementos de los estados financieros y indique su naturaleza, criterio y medición. Entonces, miramos que nosotros cuando hablamos de elementos de estado financiero, en este caso debemos de decir que cuando hablamos de cada uno de ellos constituyen para la contabilidad, podemos decir, un componente básico porque es el que nos va a permitir establecer o definir la información contable. Pues teniendo en cuenta el marco conceptual que efectivamente nosotros tenemos, hay unas definiciones, bueno, el marco conceptual actual, lo que tiene que ver, pues, y muchachos, qué pena. Denme un segundo, creo que me estoy irritando la garganta, ya ingreso. No, denme 2 minuticos, tomo un poquito de agua. Listo, ya estoy aquí. Aún sigo con secuelas, pero ahí va. Bueno, listo. Miramos que cuando estoy hablando con el nuevo marco normativo, todo lo que tiene que ver con la definición de cada uno de estos elementos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos, miramos que nos habla de la naturaleza, los criterios de medición y los ejemplos. Yo aquí les voy a traer unos ejemplos para que podamos entender nosotros cómo podemos realizar cada uno de ellos relacionados con la definición de estos elementos de los estados financieros. Entonces miramos que cuando nosotros hablamos de activos, yo les informé, bueno, bajo el decreto 2549 nosotros definíamos activos como todos los bienes de propiedad de la empresa apreciables en dinero. Y cuando hablamos de bienes lo clasificábamos nosotros entre bienes tangibles y bienes intangibles. Los bienes tangibles son aquellos que nosotros podemos tocar, los bienes intangibles son aquellos que tienen una importancia entre la parte económica, pero no la podemos ver. Goodwill, todo ello, el buen nombre, son activos intangibles. Esa era la definición que nosotros teníamos bajo el decreto 2649. Ahora, cuando viene el nuevo marco normativo, miramos que nos va a definir activos como recursos, bueno, lo definimos como los recursos controlados por la entidad que son el resultado de pasados
de sucesos pasados. O sea, cuando nosotros tenemos unos recursos y son controlados por entidad, por ejemplo, como caja, ¿cierto? Como un bien que adquirimos, el suceso pasado fue la compra, ¿cierto? Cuando tenemos caja, el suceso pasado puede ser una venta, puede ser una donación. Entonces, miramos cómo los sucesos pasados nos van a permitir obtener a nosotros un beneficio económico. Entonces, miramos que esta definición de activo bajo la normatividad actual es totalmente diferente a la definición que teníamos nosotros con el decreto 1649. Entonces, esta definición es igual para todos. Tenemos que saber que son todos los recursos controlados por la entidad como suceso de recursos pasados, lo cual tiene como finalidad que nos generen beneficios económicos. Entonces, eso es muy importante porque al definir nosotros activos sabemos cuál es la naturaleza. Igual nosotros trabajamos sobre la naturaleza de los activos. Sabemos que los activos de naturaleza deudora, o sea que ellos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y lo que tiene que ver con los criterios de medición, lo que yo les hablé de eso, también contamos en las políticas contables, que nosotros lo hacíamos con el costo histórico. No recuerdan que yo, no sé si recuerdan que cuando le hablé del costo histórico es el valor de adquisición inicial del bien que efectivamente nosotros adquirimos, ¿sí? Aunque también los activos nosotros los podemos definir con el costo histórico y el valor razonable. Cuando hablamos del valor razonable, yo les informé también que es el que tiene que ver con la depreciación o los desgastes que tiene que ver el activo por su uso. Entonces, miramos que nosotros lo que buscamos es que, ay, Dios. Nosotros es que buscamos que efectivamente podamos definir y nos podamos identificar con cada uno de estos elementos de los estados financieros. Bueno, entonces como ejemplo aquí tenemos la maquinaria, también podemos tener efectivo, equivalente de efectivo, los inventarios, nosotros trabajamos mucho con inventarios. Miramos, miramos que aquí vamos definiendo cada uno de estos elementos relacionados con este numeral que está allí, que es el 3. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Instructor, Astrid, qué pena. El criterio de sí, medición no lo entendí. bueno, cuando nosotros hablamos de criterios de medición y hablamos, bueno, primero, antes de hablar de criterios de medición, vamos a decir qué es una medición, ¿cierto? Para que podamos saber exactamente eso. Cuando hablamos de medición es asignarle un valor, ¿cierto? Un reconocimiento a cada uno de los activos. Entonces nosotros cuando le asignamos un valor es porque, por ejemplo, compramos un inventario y nos costó 10 millones, ¿cierto? Es la medición. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el criterio de medición? Nosotros tenemos dos criterios de medición. Tenemos al costo histórico y lo tenemos al valor razonable. Al costo histórico, le acabé de decir que el criterio de medición es el valor de la adquisición del bien, derivado pues de la compra que se hizo. Por ejemplo, supongamos que yo compré un vehículo de propiedad de la empresa en el año 2000, ¿sí? Y ese vehículo a mí me costó 20 millones de pesos. Entonces ese es el costo histórico. O sea, que el primer criterio de medición es al costo histórico, que efectivamente lo tenemos con los activos, que es el valor de adquisición que tuvimos en años anteriores. Y cuando hablamos de valor razonable, es porque recordemos que ese activo que compramos nosotros, con ese criterio de medición que le asignamos 20 millones, y el costo histórico como en el 2000, ¿cierto? A esta fecha, por el uso, por obsolescencia, por el desgaste, ese activo ya ha tenido unos desgastes, valga la redundancia, por concepto de depreciación. Entonces, el otro criterio se llama lo que tiene que ver el valor razonable, que el valor razonable es el valor que nosotros le vamos a medir, ¿cierto? A través del uso del bien
y el tiempo que efectivamente tiene el activo en uso. Entonces, cuando hablamos de, para redondear, costo histórico, el valor de adquisición inicial, años anteriores, y valor razonable, lo que tiene que ver con el desgaste que tiene el activo hasta la fecha de hoy del 2026. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Entonces, en esa opción hay que colocar si es un costo histórico o es un costo racional. No, un razonable, sí, porque son los criterios de medición de los activos. Ok, ya entendí. Gracias. Por ejemplo, estoy colocando como ejemplo la maquinaria, ¿cierto? Bueno, también el efectivo, porque hay muchas veces que las empresas tienen divisas y también ellas tienen sus cambios de la moneda. Entonces miramos que por lo general los activos fijos hay un desgaste por depreciación. Pues yo sé que aún todavía no lo hemos manejado, pero al menos que usted, a costo histórico, el valor de adquisición inicial y lo que tiene que ver con el valor razonable mediante el desgaste de la depreciación tan. Yo no les voy a decir a ustedes de que de pronto me calculen una depreciación por línea recta porque aún no lo hemos trabajado. Pero cuando ustedes ya al menos saben y leen, bueno, ¿qué es depreciación? Y se dan cuenta que es el desgaste que tienen los activos fijos por el uso, ahí ya, cuando estemos nosotros en la parte contable, se les hace más fácil a ustedes, digamos, entenderlo, a pesar de que es mi función también explicárselo. Y cuando estamos hablando del tipo de activo, aquí vamos a colocar el ejemplo, yo la puede ser vehículo, un terreno no, porque miremos que el terreno, a diferencia del vehículo, el terreno se valoriza. Sí, un terreno se valoriza y el vehículo sí se desgasta. Entonces miramos que ahí nosotros vamos viendo qué tipo de activo está trabajando para que podamos tener en cuenta cada uno de estos elementos que define esta tabla. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien más con alguna duda? Bueno, continuemos. Entonces, miramos que así como yo definí lo que tiene que ver con activo, también debemos de saber que los pasivos son obligaciones presentes por la entidad financiera que podemos surgidas de sucesos pasados, que nosotros esperamos cancelarlas en el futuro. Miramos que los pasivos son las obligaciones, así mismo nosotros vamos a trabajar acá, que recordemos que es con el grupo número 2 y aquí los vamos nosotros definiendo cada uno de ellos. La naturaleza de los pasivos, nosotros la hablamos ese día. ¿Quién me recuerda la naturaleza de los pasivos, por favor? ¿Los pasivos son de Eh, qué naturaleza? Acreedora. Excelente. Miramos que los pasivos es de naturaleza acreedora. Aquí simplemente vamos a colocar nosotros lo que tiene que ver con su naturaleza. Con su naturaleza. Entonces, en ese sentido, miremos que también vienen los criterios de medición. Entonces, miramos que el criterio de medición de los activos es totalmente de los pasivos. ¿Por qué? Porque miramos que generalmente nosotros cuando hablamos de pasivo, hablamos con salidas de dinero, todo lo que tiene que ver con salidas que están directamente relacionadas con el pago de las obligaciones. Entonces, un criterio de medición puede ser la obligación, una medición inicial, lo que tiene que ver con el pago de la obligación y una medición posterior es lo que tiene que ver si han surgido unos intereses. Miramos que ahí van variando lo que tiene que ver el pago, porque si nosotros hoy tenemos, digamos, una medición inicial en cuanto pasivo, prestamos nosotros 30 millones de pesos a 5 años, lo más probable es que nosotros vamos a pagar al año 5, hacemos la sumatoria y nosotros nos vamos a pagar 37, 39 millones. ¿Por qué? Porque dentro de esos pasivos, si existen unos intereses que lo más probable es que existan, nosotros vamos a mirar ahí las dos tipos de mediciones, medición inicial y medición posterior.
Sí, me hice entender con esa partecita de los pasivos. Sí, sí, señor. Patrimonio también tiene su definición. Yo les informé que matemáticamente la parte residual del activo menos el pasivo, que es el patrimonio, ¿cierto? Y, y el patrimonio, bueno, aquí en pasivo me había olvidado, como ejemplo tenemos las cuentas por pagar bancarias, lo que tiene que ver con los acreedores o los impuestos aquí en pasivos. Como son obligaciones, miremos que aquí también nos van indicando que como son obligaciones, pues aquí los vamos definiendo. ¿Por qué lo digo? Porque el patrimonio es la parte de ciudad del activo menos el pasivo. Y eso es muy importante porque también está constituido por los aportes de los dueños o accionistas. Muchachos, espero que esto lo tengan presente. Miramos que siempre yo les he informado a ustedes que el pasivo es la parte residual del activo, perdón, que el patrimonio es la parte residual del activo menos el pasivo. Y también está constituido por los aportes que dan los socios al momento de constituir la empresa. Esos aportes que los socios dan al momento de constituir la empresa, ellos se pueden denominar accionistas, que son los mismos dueños, y, y, y eso es muy fundamental porque miramos que a pesar de que el pasivo lo compone la resta del activo menos, se metió pasivo, el patrimonio lo compone la resta del activo menos el pasivo, también lo componen los aportes sociales, también lo componen las utilidades o las pérdidas del ejercicio. Entonces, nosotros miramos aquí en la naturaleza, sabemos que el pasivo tiene la misma naturaleza del activo. El criterio de medición, nosotros podemos definir que el pasivo es igual a los activos menos los pasivos, claro, activos menos pasivos es igual a patrimonio. Y aquí podemos colocar como ejemplo todo lo que tiene que ver los aportes sociales, como les dije, la utilidad del ejercicio o las pérdidas del ejercicio. Entonces, como criterio de medición de los activos, eh, lo podemos medir mediante el patrimonio, como, cuando decimos asignar un valor, lo podemos medir mediante el activo, activo menos pasivo nos da patrimonio. Y con esa ecuación patrimonial, nosotros podemos tener los criterios de medición de los activos. Lo siento muy callado. Creo que estoy claro hasta allí. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? Bueno, continuemos. Ahora, los ingresos. Miramos que los ingresos son cuando nosotros hablamos de ingresos, son los incrementos son los ingresos, perdón, o beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Y esos incrementos son directamente relacionados con la venta de bienes. Determinamos que nosotros debemos de saber ay, que la naturaleza es acreedora, ¿cierto? Y, y el criterio de medición es por el valor de la venta que se hizo por la adquisición de la prestación del servicio o la venta del producto. Y ejemplo, ventas de mercancías. Entonces miramos que prácticamente nosotros ya hemos desarrollado en los ejercicios cada uno de estos elementos que componen los estados financieros, que es como para cerrar lo que tiene que ver este capítulo. Y miramos que los gastos son la salida, los decrementos de los beneficios económicos a lo largo del periodo contable. La naturaleza de los gastos es deudora, o sea que de naturaleza de débito, y el criterio de evaluación es como el valor de los recursos que efectivamente nosotros vamos a consumir, por ejemplo, el valor de la energía, el valor del arrendamiento. Ese es el valor que efectivamente nos va a generar lo que tiene que ver con los gastos. Y aquí como ejemplo, gastos de servicios públicos de energía, gastos de servicios públicos de luz. Entonces miramos que cada uno de ellos tiene su naturaleza activa, naturaleza deudora, lo que tiene que ver con pasivos, acreedoras, que pasivos, bueno, son las obligaciones que tenemos con terceros, los activos son los recursos que tiene con la empresa, patrimonio es acreedora, que son los aportes de los dueños y el resultado de los activos menos el pasivo.
miramos que los ingresos nos permiten aumentar nosotros el patrimonio y consecuente por las ventas, y los gastos, digamos que lo que tiene que ver con la emisión de los patrimonios, lo que tiene que ver con el manejo de cada uno de esos, esos elementos que nos intervienen directamente con ellos. Entonces miramos que en cada uno de estos procesos nosotros vamos a desarrollar estos lineamientos. Ahora, recuerden que nosotros vimos lo que es partida doble, ¿cierto? Miramos que es muy fundamental que nosotros tengamos presente cuando nosotros hablamos sobre el principio de partida doble, cuando se les dejó la actividad del taller, creo que fueron como de 20 transacciones, a ustedes se les habló que es en la partida doble, bueno, lo importante es que hay una cuenta que se debita y otra cuenta que se acredita, ¿cierto? Siempre tiene que haber un principio de partida doble, que los débitos y los créditos deben de ser iguales. Pero en esas transacciones, o sea, quiere decir, en ese reconocimiento, en esos registros, nosotros tenemos dos tipos de asiento. Tenemos un asiento simple cuando simplemente intervienen dos cuentas, o sea, una que se debita y otra que se acredita, ustedes van a colocar su definición cuando sea necesario, y un asiento compuesto cuando intervienen más de dos cuentas, o sea, de tres cuentas en adelante. Nosotros hicimos unos ejercicios relacionados con un asiento compuesto, más que todo con unos aportes de unos socios que algunos ellos aportaron vehículos, otros terrenos, otros cajas, otros inventarios, y la sumatoria de cada uno de ellos miramos que la cargamos a aportes sociales. Entonces miramos que nosotros cuando hablamos precisamente de partida doble, el principio fundamental de la contabilidad, donde efectivamente nos establece que los débitos y los créditos deben de ser iguales, y como yo dije anteriormente, no hay deudor sin acreedor. Y cuando hablamos de cientos contables simple es cuando efectivamente existen dos cuentas. Por ejemplo, la empresa compra mercancía de contado por 100,000 pesos. Cuando decimos que la empresa compra mercancía de contado por 100,000 pesos, no sé si es necesario hacerles esto. Vamos a ver si. Bueno, me dicen si están observando un Excel que estoy proyectando allí. Sí, sí, señor, ahí se ve. Bueno, muy bien. Disculpa que me está afectando nuevamente David, la gripa. Entonces miramos que yo le coloco un ejemplo sobre la empresa. Es muy bueno hacer esto, compra papelería o mercancía con papelería. Compra papelería por valor de 1,000,000 de pesos. Creo que hay 1,000,000 de pesos, me falta un cero. Por hecho uno más. Bueno, miramos. En este caso tenemos que saber nosotros cómo vamos a comprar. Compramos de contado. Miremos que este asiento contable que efectivamente nosotros tenemos aquí es un asiento simple. Bueno, es muy bien, hasta me había olvidado que yo les traje este ejercicio porque recordemos que los registros contables nosotros lo hacemos de forma de diario, ¿cierto? Y está bien que nosotros hicimos unos registros y los registros que hicimos fue cuenta T, pero miramos que de la forma que nosotros registramos es de forma de diario. Entonces miramos que aquí tenemos cuenta, porque esto es mayúscula. Aquí tenemos cuenta, aquí tenemos débito. En algunas partes vamos a conseguir un débito y aquí vamos a conseguir, a ver. Entonces miramos que este es un asiento simple porque intervienen dos cuentas. Entonces recordemos que si nosotros vamos a comprar papelería, bueno, los primeros que nosotros vamos a ir a colocar la cuenta, yo le informé ese día que yo coloco la cuenta que se debita, pero de acuerdo con ustedes, como entiendan, es que definen cómo la van a colocar. Eso no quiere decir, aquí el orden de los factores no altera el producto, pero para mí más elegante se ve evitando, primero colocando la cuenta que se debita. Entonces, les quiero explicar aquí, mis estimados aprendices, como para que podamos nosotros tener en cuenta, igual nosotros ya trabajamos estos ítems, pero
no hay que dejar nada por visto, que recordemos que la contabilidad es práctica. Entonces miramos que aquí tenemos la cuenta. Entonces yo aquí le puedo colocar gastos de papelería, ¿cierto? Porque recordemos que está comprando papelería. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, es que si es gastos de papelería, papelería es gastos, esta cuenta aquí es de gastos. Lo pongo así pues para que sepan ustedes al menos, para recalcarle que es una cuenta de gastos, ¿cierto? Esta primera cuenta identificamos la clase que es de gastos. Entonces, como ya identificamos la clase, sabemos que como es papelería, aquí vamos a colocar 1.000.000 de pesos. Miramos, coloqué 10. Miramos que aquí va 1.000.000 de pesos. Entonces, miramos que como nosotros estamos pagando en efectivo, pues claro, sacamos de donde, de la caja, ¿cierto? Recordemos que caja es activo, la casa es activo, ¿cierto? Y aquí caja se estaría disminuyendo, porque recordemos que los activos al debitarse se aumentan y al acreditarse disminuyen. Entonces aquí estaría disminuyendo la cuenta. Miramos que esto, vamos a colocarlo aquí, es mejor explicarles así que hacerlo en el aire como lo pensaba hacer porque no es lo ideal. De verdad, si es que así es más pedagógico. Entonces miramos que aquí nos debe dar sumas iguales. Miramos que si nosotros ponemos los débitos, deben de ser igual a los créditos. Esto es lo que efectivamente nosotros estamos hablando de asiento simple. Asiento simple, ¿por qué? Porque solamente intervienen dos cuentas. Una que se debita, en este caso la cuenta gastos, miramos que se debitó por este valor, y otra que se acredita, en este caso la cuenta caja, que es de activo, porque la estamos sacando efectivamente del dinero. Entonces, eso es lo que nos indica acá. Nos indica acá la partida doble, sabemos que es débito, crédito, que debe haber partida doble, y la partida doble tiene que aplicar tanto en el asiento simple como en el asiento compuesto. En el asiento simple, que es cuando intervienen solamente dos cuentas, como le expliqué anteriormente, y el asiento compuesto cuando intervienen de tres cuentas en adelante. Entonces, supongamos, vamos a colocar un ejemplo de un asiento compuesto. Vamos a colocar un ejemplo, un asiento compuesto, cuando intervienen tres cuentas, pues trabajando con el mismo criterio para que en este sentido miremos que también debe haber partida doble, tanto los débitos como los créditos deben dar sumas iguales. Entonces la empresa compra mercancía, la empresa, vamos a colocar que compre mercancía por el mismo 1.000.000 de pesos, para que nos facilite más, por 1.000.000 de pesos, pero como es compuesto, vamos a colocarlo que pague el 50%, paga el 50%, supongamos que paga el 50% de contado, ¿de acuerdo? Y el otro 50% vamos a colocar que lo paga a crédito, a 30 días. Entonces miramos que esta transacción que nosotros efectivamente tenemos aquí, ya es una transacción compuesta, porque a pesar de que debe haber un principio de partida doble, que los débitos y los créditos deben de dar sumas iguales. Vamos a borrar estas cuentas. Miramos que en estas transacciones ya intervienen tres cuentas, pues más adelante me tocará que bajar acá para que miremos cuáles son las sumas iguales. Bueno, entonces en este sentido, vamos aquí rapidito, o para que podamos entender cada uno de los elementos. Cuando se habla de asientos compuestos, pues aquí irían los totales, ¿no? O sumas iguales. O algunos lo consiguen por sumas iguales. ¿Listo?
Entonces, miramos, como la empresa está comprando mercancía, vamos a cargar esto a la cuenta de inventarios. Miramos que eso se llama mercancía no fabricada por la empresa, pero en este caso sería un activo. Recordemos que la cuenta de inventario es de activo por el valor de la compra de la mercancía, en este caso que sería de 1.000.000 de pesos. Lo evitamos. Recordemos que es inventario activo, ingresaron 1.000.000 de pesos. Ahora viene otra cuenta que es otra cuenta de activo, que es caja, ¿cierto? Esta cuenta es de activo. La cuenta es de activo. Y como nosotros vamos a cancelar el 50%, ¿sí? Recordemos que vamos a cancelar el 50% en efectivo, pues ya de aquí sacaríamos el 50% que serían 500.000 pesos. Y el saldo, como lo indica, sería una cuenta pasivo que sería proveedores nacionales, que es del pasivo, esta cuenta es del pasivo, que sería por 500.000 pesos. Entonces, miramos, aquí también nos deben de dar sumas iguales, ¿sí? Miramos que este asiento es un asiento compuesto, ¿sí? ¿Por qué es compuesto? Porque interviene de 3 cuentas en adelante. Miren que aquí está inventarios, está caja y está proveedores. Y nos debe dar sumas iguales. Ambos registros nos deben de dar sumas iguales tanto en los débitos como en los créditos. Tanto los asientos simples como los asientos compuestos. Prácticamente es lo que nos está, eso es lo que nos está indicando acá, ¿cierto? Es lo que nos está indicando acá con cada uno de ellos, con cada uno de los principios. O sea, el método de partida simple, como el método de partida doble, tenemos que definirlo, que siempre tiene que haber una cuenta que se debita y otra que se acredita. Lo que tiene que ver con asiento simple es cuando interviene en común. Dos cuentas, solamente dos cuentas, y el asiento compuesto intervienen de 3 cuentas hacia adelante. Este es el ejercicio que tiene que ver allí con esta definición. Si ustedes quieren, cuando estén realizando esta partecita, igual pueden definir aquí con sus ejemplos, pueden hacer cada uno de los criterios relacionados con ellos y se dan cuenta que de una u otra manera es muy fundamental que nosotros tengamos claro cada uno de sus lineamientos relacionados con los registros contables. Hasta allí, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo vamos allí con la actividad a realizar? Bien, instructor. Bueno, ahora viene algo que es lo que tiene que ver con el campo normativo. Sé que para algunos les genera novedad, pero deben de saber que también nosotros lo hemos trabajado a la saciedad, todo lo que tiene que ver con el marco de definición y lo que efectivamente nos trata, lo que tiene que ver con las NIF y cada uno de sus sesiones. Entonces, yo antes de ello, así como hice con las compañeras, para yo hablarles, jóvenes, de esto y de esto, al menos sepamos de qué trata. O sea, al menos, bueno, el profe no habla de NIT y no habla de NIF, pero propiamente, ¿de qué trata? O sea, ¿qué quiere decir NIF? ¿Qué quiere decir NIF? ¿Qué quiere decir el poco de letras? Como me consultó un compañero que día. Entonces, es fundamental que nosotros también sepamos que estos son marcos normativos totalmente diferentes, que cada uno de ellos tiene su criterio de presentación de los estados financieros. Una hace relación a el marco normativo que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera, lo que tiene que ver las NIF, ¿sí? O sea, usted va a conseguir en algunos criterios
van a conseguir, voy a colocar acá, van a conseguir NIF, van a conseguirlo así, van a conseguirlo así. Estas NIF con F son normas internacionales de información financiera, ¿sí? Normas internacionales de información financiera. Entonces, miramos que estas NIF fueron los primeros estándares que hubieron en materia contable, ¿sí? En materia de cambios normativos. Digamos que el nivel más alto que existe con lo relacionado con, con los procesos contables. Miramos que lo que busca la NIF es, ¿cómo le diría? Es el compilado de lo que efectivamente manejan los estándares técnicos, digamos, de la contabilidad. Es un marco normativo que efectivamente tiene y maneja las entidades que permanecen o que hacen parte del grupo número uno y que cotizan efectivamente en bolsa. Entonces, miramos que el enfoque que nosotros le vamos a dar es que ese es un nivel más alto que efectivamente se manejan a nivel de inversores, las personas que manejan grandes capitales. Esas normas de información financiera, nosotros tenemos que definirlo como, como unos estándares que los manejan las empresas más grandes. O sea, que ustedes cuando escuchan estas normas de información financiera es un compilado de normas, miremos que esto es normativo, ¿sí? Normativo, mira que nos habla de normas, no nos habla de nada más, y el que nos va a permitir a nosotros tener claro cómo nosotros vamos a llevar, digamos, la contabilización de las entidades que hacen parte de esos sectores relacionados con la parte normativa. Entonces, miramos que aquí, perdón, tenemos nosotros las NIF. Ahora, tenemos también un enfoque muy importante, las NIT. Estos son normas, ¿cierto? Miramos que estos son normas, pero son normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Entonces, miramos que tenemos las NIF, pero en este caso vamos a conseguir las, ay muchachos, las NIF con C, ¿sí? Ya esta es otra sigla, ¿cierto? O sea, estas fueron las primeras que existieron. Miramos que aquí esto se llama normas internacionales de contabilidad. Una es de información financiera y otra es de contabilidad. Nosotros esto no vamos a profundizar en ella, porque recordemos que nosotros vamos a ver SNIP para pymes. Pero es bueno yo explicarles a ustedes para que poco a poco ustedes vayan teniendo más o menos, porque yo sé que ustedes en su recorrido profesional se van a conseguir con estas ciclas y deben de saber al menos en qué consiste, qué es lo que efectivamente quiere hablar cada una de ellas. Entonces miramos que las NIF, son las reglas más modernas. Estas son las reglas más modernas que existen efectivamente en materia de contabilidad. Ahora, ¿qué son las NIF? Normas internacionales de contabilidad. Hay algunas normas que tienen que ver con la NIT que aún están vigentes, pero esta es la más vigente y recordemos que esto lo llevan las empresas, las plenas, ¿sí? Las que cotizan, las que hacen parte del grupo número uno. Estas también las llevan las plenas, pero estas son más actualizadas. Entonces miramos que las NIT, hay algunas NIT que se utilizan, que son normas como yo les acabé de decir, internacionales de contabilidad. Bueno, nosotros, como les estoy acabando de decir, esto maneja todo lo que tiene que ver con la NIP plena, pero esta está más actualizada. Este es un compilado, ¿cierto? Pero esta es la que más, digamos que estas son las más modernas, ¿cierto?
aún existen unas NIF, algunas NIF viejas, nosotros las aplicamos aún, pero todas ellas hacen parte del grupo 1, o sea, de las NIF plenas. O sea, ¿qué les quiero decir? Que podemos ver esto y en contabilidad sabemos que hace parte del grupo número 1. No sé, escuché como al fondo como alguna persona que quería hablar. Jóvenes, hasta allí como vamos. Bien, instructor. Sí, señor. Pero ustedes ya saben ustedes, cuando miren esta cicla, a qué hace referencia. Ya vamos a irnos directamente. Estamos como acá. ¿Dónde? Ah, miren, y aquí ya este es ni para pymes. Aquí es que se debe enfocar la contabilidad de nosotros, ¿cierto? Lo que pasa es que miren que esta ni para pymes, ¿de acuerdo? Es una versión más simplificada de estas dos, pues de esta, digámoslo así, como hay algunos, digamos, aquí no podemos hablar de, bueno, no podemos hablar de sesiones, digamos que eso, hay unas normas, aquí hablamos de normas, y a nivel de pymes hablamos de sesiones, ¿sí? Entonces miramos que hay unas normas de la NIF con C que aún están vigentes y nos sirvieron a nosotros que vamos a llevar NIF para pymes, lo hicimos resumido, ¿cierto? De manera resumida. Y hay otras NIF que tienen que ver acá con la norma Internet de Información Financiera, que es la que más actualizada está, que también nos sirvió a nosotros como bueno, nos sirvió a nosotros como, ¿cómo les diría? Me escapa el nombre, o sea, para simplificar, porque recordemos que las NIF para pymes, que son unas sesiones, nosotros la simplificamos de estas que son las madres, más que toda la otra que está actualizada, y con ella es que nosotros vamos a llevar la contabilidad, pero aquí no vamos a hablar de normas, sino es que aquí vamos a hablar de sesiones. Yo les voy a explicar una cosa ahora para que ustedes miren, o sea, que cuando ustedes escuchen NIF, este que está aquí, NIF, pero que diga para pymes, bueno, les voy a decir algo, no me voy a colocar pymes, mire, pymes es con Y, porque es pequeña y mediana empresa. Un estudiante me la colocó así. Así no es. ¿De acuerdo? Con I latina no es. Es con esto, porque es pequeñas y medianas empresas que prácticamente que ahí se mueve prácticamente todo lo que tiene que ver el músculo, digamos, empresarial de Colombia, que abarca más o menos como el 70% de la empresa. Entonces miramos que aquí nosotros no hablamos de, de normas, sino de sesiones. Y eso es lo que se quiere, que nosotros podamos interpretar las sesiones, por ejemplo, sesión 1, sesión 2, son 35, 36 sesiones, el marco normativo de la NIF para pymes. Ese marco normativo de la NIF para pymes, que son 35 o 36 sesiones, es el marco que está diseñado para las pequeñas y medianas empresas, lo cual nosotros vamos a determinar a interpretar y adoptar para poder llevar nosotros nuestra contabilidad. Entonces, miramos, como yo les acabé de decir, lo que tenemos nosotros con estos tres criterios, miramos que NIF con F es norma de interés de información financiera, es un, digamos, es un conjunto de normas más actualizado, porque las primeras que hubieron fueron la NIF, la norma de intenciones de contabilidad, luego aparecieron estas que es más actualizado, pero la NIF para pymes, digamos que, la palabra ya me escapa, es un resumen de estas dos normas y aplica solamente para pequeñas y medianas empresas. O sea, y aquí nosotros vamos a hablar de sesiones. Cuando hablemos nosotros de norma 1,
o NIF 1 es porque nos referimos a las plenas. Y cuando hablamos de sesiones, sesión 1, sesión 2, es porque nos referimos a las pymes. ¿Sí me trataron de entender más o menos ese pequeño ejemplo que les coloqué allí? Jóvenes, Sí, señor. ustedes miren, miremos. Miremos que aquí tenemos nosotros NIF 1 y NIF 1. Miramos que aquí todo lo que habla de NIF, recordemos que norma integral de información financiera, aquí NIF, esta es más actualizada que la acá, ¿cierto? Lo que le estoy acabando de decir anteriormente, norma integral de contabilidad y norma integral de información financiera. Nosotros acá vamos a realizar lo siguiente. El NIF para pymes, lo que tiene que ver con la presentación de los estados financieros con pequeñas y medianas empresas, nos habla la sección 1. El NIF nos habla la norma 1 y acá el NIF con F, norma integral de información financiera, nos habla también la norma 1. Entonces, lo que quiere decir, digamos, este lineamiento es que nosotros vamos a buscar, ¿sí? Vamos a hacer un cuadro sinóptico para mirar cuál es el equivalente que habla precisamente de la norma o el estándar de información financiera relacionado con cada uno de los lineamientos. Recordemos que es un resumen que nosotros vamos a realizar. Entonces, yo les voy a colocar un ejemplo para ver si de pronto me entendieron. Miramos, aquí dice NIF 1, vamos a colocar NIF 2. Recordemos que usted aquí, yo les voy a dar a ustedes los lineamientos para que podamos entender más o menos cómo conseguimos nosotros estos criterios cuando hacemos mención a la NIF 2. Cuando hablamos de NIF 2, normas internacionales de información financiera, bueno, la NIF 2, ¿de qué habla? Entonces miramos que la NIF 2, nosotros hablamos específicamente de pagos basados en acciones. Habla la NIF 2 de pagos en acciones, creo que es, ¿cierto? Ahora, miramos que lo que tiene que ver la NIF con S, ¿sí? Con C, perdón, me equivoqué, ¿sí? Habla de inventarios, ¿ya? La NIF 2 habla de inventario. Y lo que tiene que ver la NIF 13, miramos que esto es lo que yo les quiero explicar aquí. La NIF 13, la NIF 13, que ya la sesión, aquí hablamos de inventarios. Entonces, el paralelo que nosotros vamos a realizar aquí, ¿cierto? Miramos que la NIF 2 nos habla de pago en acciones, normas interiores de información financiera. Pero cuando nosotros estamos aquí en la NIF 2, recordemos que normas interiores de contabilidad habla de inventario, pero de inventario también nos habla para la contabilidad que nosotros vamos a llevar, que es NIF en la sesión para pymes. Eso lo conseguimos en la sesión 13. Ahora usted me va a decir, profe, ¿nosotros dónde vamos a conseguir eso? Yo ahora les voy a informar dónde vamos a conseguir cada uno de estos para que nosotros podamos diferenciar este cuadro que está precisamente aquí con la NIF y la sesión de NIF para pymes. Voy a hacer otro ejemplo a ver si de pronto yo sé que este está un poquito complejo, vamos a hacer uno más sencillito acá para que nos pueda servir con cada uno de ellos.
Miramos que vamos a trabajar ¿con qué? ¿Será que trabajamos con, vamos a ver, tomo, ¿qué otra cita, qué otro ejemplo le pongo? Bueno, vamos a irnos directamente acá. Voy a explicarles acá algo que creo que sería mejor. Entonces, miramos, marco normativo de, de NIF para pymes. Una de PDF. Prueba. Yo les voy a enviar un resumen mejor porque no. Este es como para que lo conozcan. Pero yo más bien les voy a, les voy a diseñar aquí en este paralelo, porque yo sé que de pronto no se les va a hacer fácil, pero vamos a buscar un resumen de un marco normativo que no tenga tanto, para yo compartírselo. Esperemos un segundo. Son 36 sesiones. Pero aquí está. Ustedes miren, ustedes miren, aquí tenemos el marco normativo. Esta es la sesión, esto ya es sesión, son 35 sesiones. De sesión uno que no habla de pequeñas y medianas entidades. Sesión 2 de conceptos y principios generales. Esta es la contabilidad que nosotros vamos a hablar y bajo esta contabilidad es que nosotros lo vamos a interpretar cada uno de estos hechos contables. Entonces miramos aquí en este, yo lo tenía ahora, yo lo tenía por aquí. Son 35 sesiones. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que como recordemos que es un compilado, NIF para pymes, es un resumen de lo que tiene que ver las NIF y las NIF con F. Lo que vamos a buscar nosotros es cuál es la diferencia entre los capítulos que hablan de cada una de las sesiones. Lastimosamente me movió esto. Miren que aquí la NIS 2 habla sobre pago en acciones, inventario, habla la NIS 1 y la sesión 13 es de inventarios. Entonces miramos que lo que nosotros vamos a mirar es la normativa de cada una de ellas. Miramos que cuando hablamos de NIS 2 hablamos de inventario, cuando hablamos de NIS 2 hablamos de pago en acciones, pero cuando hablamos de sesiones hablamos de NIS para pymes, que nos habla de inventario. Lo que vamos a hacer es un paralelo y no es necesario que esta sea la 2, que esta sea la 2, que esta sea la 2. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer la sesión de 2 en NIC para pymes,
Sesión de NIF para pymes. Mire que nos habla de las pequeñas y las medianas empresas, ¿sí? Aquí miramos que la sesión 2 de NIF para pymes nos habla de las pequeñas y medianas empresas. Entonces miramos que la sesión 2, colocaríamos aquí sesión 2 de NIF para pymes, aquí hablaría de pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas. ¿Ya? Entonces lo que se quiere es que nosotros vamos a hacer un paralelo cuando hablamos nosotros aquí de normas, aquí hablamos de normas y aquí hablamos de sesión, ¿sí? Entonces lo que se busca es que yo les voy yo les voy a ustedes a enviar lo que tiene que ver con las 35 sesiones de NIF para pymes, ¿sí? Pero también en la parte normativa de NIF, que dice la NIF 2, la NIF 3, la NIF 4, la NIF 5, y ustedes, cuando es de NIF, norma de integración de información financiera, lo ponen aquí. Habla de pago en acciones. La NIF 1, la NIF 1 habla de inventario. Pero ustedes ya saben que estas normas es para las empresas plenas. Pero a nosotros nos interesa saber es cuando hablamos de sesiones, es como para que miremos el paralelo de los lenguajes de cada una de ellas. Aquí se habla de sesiones, tenemos sesión 1, sesión 2, habla de las pequeñas y medianas empresas, tenemos sesión 3, sesión 4, sesión 3 se habla de inventarios, aquí cuando hablamos de NIF 13, habla de otra cosa, miremos que aquí la NIF 2 habla de inventarios y acá la que habla de inventario en la sesión 13, ¿sí? De NIF para pymes. Entonces la idea es que yo les comparta a ustedes el PDF, ¿sí? De estos, y ustedes también van buscando, cuando hablan de NIF, todo lo que tiene que ver el compilado. Bueno, yo les voy a enviar los dos, para que podamos hacer este cuadro. Yo les voy les voy a enviar NIF, les voy a enviar NIF y les voy a enviar NIF para pymes. Entonces ustedes van a llenar el cuadro, pero lo importante es que en ellos ustedes sepan que cuando hablamos nosotros de sesiones, hacemos relaciones a las NIF para pymes. Pero cuando hablamos de normas, hablamos de NIF, normas internacionales de contabilidad, o hablamos de NIF, normas internacionales de información financiera. Y estas dos hacen relación a grupo 1 o NIF plena, y esto hace relación a NIF para pymes. Yo les voy a compartir, digamos, los dos formatos para que ustedes poco a poco se vayan familiarizando con el lenguaje. Entonces, miramos que lo que está diciendo aquí, dirigencia el siguiente cuadro, bueno, en que se relacionan las NIF y las sesiones de NIF para pymes vigentes. Ahora, si ustedes también pueden trabajar, por ejemplo, pequeñas empresas. Ustedes en la sesión 2 que habla de pequeñas empresas, saben que aquí en la NIF para pymes, habla de pequeñas empresas. Aquí en plena no van a hablar de pequeñas empresas porque recordemos que son las grandes. Entonces, podemos buscar una relación también que aquí en la sesión 13 habla de inventario. Sesión 13 habla de inventario. En inventario. Acá en la NIF, ¿en qué sesión se habla de inventario? El NIF con C. Norma inventario. Mira que nos está diciendo establece, reconocer y medir. Nos habla la norma 2 con C, nos habla inventario. Miramos que aquí la tendríamos así. Inventario. Aquí nos habla la 13 y aquí nos habla la 2. Y en la NIF con F, cuando nos habla de inventario, yo creo que así, si lo hacemos así, nos daría mejor. Venga, les hago el ejemplo así para que todos vamos a real. Vamos a hablar de inventario. Supongamos que vamos a hablar de inventario. Ya se ven en todas las normas. Como vamos a hablar de inventario, vamos a hablar. ¿Cuál es la norma acá de inventario en la NIF 1?
ve en la norma integral de información financiera, ¿cuál es la norma acá de inventario en la norma integral en la norma integral de contabilidad? ¿Y cuál es la norma acá de inventario en pequeñas y medianas empresas? En la NIF. Entonces, miramos que aquí ya sabemos que es la 13, la sección 13. Aquí habla de la sección 13. Lo que tiene que ver con la parte normativa, aquí nos habla de la sección 13. Habla de inventarios. Acá sería la NIF 2, inventarios. Y acá en la NIF, norma integral de información financiera, hagámoslo así que así sería mejor para que no nos vamos a confundir. En la norma integral de información financiera, aquí también nos habla, también nos habla, ambas nos hablan, la NIF y la NIF, ambas nos hablan de la número 2, ¿sí? Aquí también sería la número 2. Entonces yo creo que así sería mejor. Aquí sería también la número 2. Es NIF, no hablan de inventario, la sesión número 2. Entonces yo les voy a compartir, aquí sería la número 2, que también habla de inventario. Recordemos que una es el compilado de la otra. Entonces miramos que cuando hablamos de sesiones plenas, aquí no hablan de inventario, la norma integral de contabilidad, y aquí no hablan de inventario, la norma integral de información financiera. Vamos a hacerlo mejor así, cuál es la relación que existe en cada uno de ellos. Lo podemos hacer con los números o también lo podemos hacer con los nombres de las cuentas, así los números sean diferentes. Pero yo les voy a compartir los dos formatos para que de pronto ustedes sepan ubicarse allí en cada uno de ese cuadro. Jóvenes, sí entendimos más o menos allí lo que vamos a hacer con el cuadrito. Sí, 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 señor. señor. Yo los voy a compartir, yo me les comprometo a enviarlos. Bueno, acá, usted ya sabe, aquí la relación, porque aquí después llama inventario la 13, acá después llamar ya, entonces ahí lo van colocando y se van organizando. Pero ya saben que sesión es ni para PIB. Nosotros vamos a mirar, son las 35 sesiones que hay aquí, a interpretarlas. Ahora, recordemos que esto nosotros lo hemos trabajado grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 en Colombia, a la NIF plena, ¿sí? Grupo 2 a la NIF para pymes y grupo 3, eso apenas en Colombia, hablamos de una contabilidad simplificada. Entonces miramos que cada uno de ellos tiene sus requisitos. Sería bueno que ustedes colocaran sus requisitos según la ley 1314, como para que nos pudiéramos ubicar. Recordemos que principal requisito, el principal requisito de NIF plenas es que son emisoras o ellos cotizan en bolsas de valores, ¿ya? Lo que tiene que ver con que son entidades que captan dinero del público, ya bancos, todo eso. Y miramos que aquí vamos colocando las características, aquí el grupo número 2 y aquí el grupo número 3. ¿Recuerdan ustedes que cuando yo les informé de los soportes de contabilidad en el otro documento, es para que miremos que con ese documento nosotros vamos a adelantar cada uno de estos lineamientos, vamos a definir qué letra de cambio, la finalidad, requisitos y características.
Todo ello está en el documento que le envíe o que ustedes tienen ahí como documento de apoyo que dice documentos contables y no contables. Recuerden que yo les informé que son como 64 páginas, que les informé, jóvenes, por favor, lean estos documentos porque va a ser útil para desarrollar eh, un, digamos, una actividad aquí en las tareas. Con este punto o con ese documento nosotros desarrollamos cada uno de ellos, los requisitos, la finalidad y cada uno de ellos. La orden de remisión. Y aquí, y aquí viene la parte contable. ¿Sí? Esta parte contable nosotros la trabajamos, jóvenes. Este otro ejercicio, un ejercicio de 30 días relacionado con el mes de noviembre. Miremos que aquí tenemos ejercicios simples y ejercicios compuestos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes elaboren estos ejercicios que están aquí del 1 de noviembre, 1 de noviembre, 1 de noviembre, 2 de noviembre. En un día pueden haber varias transacciones. En una empresa en un día se puede constituir, se cancelan gastos, ¿sí? Lo realizamos. Tenemos que ya siento simple, ya siento compuesto, pero como nosotros aquí ya trabajamos los soportes de contabilidad, y yo les informé que los soportes de contabilidad son los documentos que los documentos que soportan las transacciones contables. Después de que nosotros elaboremos esto, ¿sí? Mire, realice las siguientes transacciones en Excel y diligencie los soportes de contabilidad en cada caso. Profe, ¿pero dónde vamos a sacar los soportes de contabilidad? Nosotros conseguimos soportes de contabilidad, jóvenes, en la web. Conseguimos esos soportes de contabilidad en la web, ¿cierto? Miramos, si por ejemplo aquí, ¿qué soporte es con este efectivo? Miramos de estos cuál vamos a elaborar. Si es un recibo de caja, ¿cierto? Entonces miramos, lo más probable es que es un recibo de caja para este soporte. Porque recordemos que si este socio nos va a dar, nosotros tenemos que darle un soporte a él, ¿cierto? En esta apertura de una cuenta, ¿qué se va a hacer? Se tiene que hacer un recibo de consignación bancaria. Así sucesivamente también tenemos que identificar nosotros qué tipo de soporte nos soporta esta transacción. Con una compra, bueno, yo les voy a decir algo. Y miren que nos está informando el número de la factura. Debemos de colocar el número de la factura. Incluso aquí mismo nos está indicando el tipo de soporte que efectivamente vamos a trabajar. Miren que aquí es un cheque, ¿sí? Nos dijo el número, ¿sí? Y acá tenemos que es un cheque, su definición. O sea que todos estos soportes que están acá, yo sé que todos no los vamos a utilizar aquí, pero ustedes si me elaboran esto, se van a dar cuenta con la mera definición de estos soportes, se van a dar cuenta qué soportes que va aquí en cada una de estas transacciones. ¿Sí? Entonces miramos que ahí ya terminaríamos porque esta parte sí me tocaría que explicársela a ustedes, todo lo que tiene que ver con el costo de venta y los métodos, primera de entrar, primera de salir y la depreciación. Esta partecita no la hemos trabajado. Entonces, la invitación es para que ustedes empiecen a hacer esta actividad y me la dejen hasta aquí. De igual manera, para la próxima semana, quien tenga dudas con este ejercicio, yo les voy a explicar con este aquí, les voy a explicar con esta acá, también les voy a explicar, porque recordemos que estamos contabilizando, pero esta partecita se la vamos a hacer entre todos. A partir de aquí, lo vamos a hacer entre todos, pero una vez todos finalicemos hasta el 30 de noviembre, ¿sí? Hasta el 30 de noviembre. Y después de que finalicemos estas transacciones, ya subiríamos nosotros lo que tiene que ver con sus presentaciones respectivas en lo que tiene que ser esta actividad. Entonces, la invitación es para que nosotros empecemos a trabajar lo que tiene que ver esta actividad académica para que la podamos hacer lo más pronto posible. Vamos a trabajar, les repito, vamos a trabajar para el próximo miércoles, vamos a trabajar estas transacciones.
porque lo acá es meramente teórico, eso ya depende de ustedes. E incluso ya lo hemos visto. Yo sé que acá de pronto vamos a tener dificultades con algunas transacciones, pero en su momento yo en clases para el miércoles les aclaro, ay, profe, pero por favor lléguenme con duda. Profe, mire, yo adelanté esto y esto y esto. Si me queda así, si quieren, usted me presenta el pantallazo, pero lo que yo quiero que antes de que yo empiece a hacer este balance de comprobación, este método de inventario y trabajar con depreciación, ¿ya? ¿A qué viene? ¿Se le deprecia? Sí quiero que ustedes al menos hasta aquí me elaboren esta actividad. Miren, este es como un resumen de todo lo que nosotros hemos trabajado con las tres evidencias que efectivamente tenemos allí. Entonces, preguntas, dudas, jóvenes, lo escucho. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les parece? ¿Quién sube? ¿Quién levanta la mano? Lina, Valentina, Cristian, Bien, Miguel, profe, por ahora bien. No, profe, vamos bien. Lo que no entiende, cualquier cosa le escribo. Astrid, Stephanie, Estefanía, Estefanía, por favor, Valentina, si tienen dudas, por favor, háganmelo saber. Lina María, Instructor, no, está todo claro al momento, gracias. María Isabel, No, no tengo ninguna duda, instructor. Muchas gracias. bueno, Profe, disculpe, yo no tengo, digamos, con el trabajo y la clase de hoy, todo está como entendido, sí, pero yo sí tengo como una duda, es que las actividades pasadas hay unas que no tienen calificación, profe, entonces ¿tú me de gustaría qué, tú saber de ahí en qué, este caso. tú de qué, tú de qué ficha eres? Y ya te digo, mi ficha es la 338 86 42. Ah, tú eres de la 42. Como ya le acabé de decir, la idea es finalizarlas de hoy a mañana. Como son muchos, sí, pero al menos las calificaciones se las van a tener, pero son poquitos los que, si tú tienes, si no te faltan calificaciones, de pronto tienen que ser de la actividad número 3, porque la actividad número 2 ya está calificada y la 1. Estoy tratando de calificarlas para que ustedes vamos a la par con todos estos lineamientos. De hoy a mañana, con todas dos, van a estar calificadas. Todos los envíos, a excepción de esta. Ok, profe, listo, me queda claro. Gracias. Los de la 40 ya están todos calificados. Si no es que como son tantos estudiantes, tengo que revisarla, ajustarla como para que sepan, pero sé que son pocas actividades que nos hacen falta para esos procesos. Son pocas porque ya yo he estado calificando. De pronto son unos envíos que me han hecho ahora, pero yo la verdad sí ya las he estado calificando. Y me falta evaluarlas, y esto es para no solamente, y eso es lo que yo quiero hacer, y eso es para que ustedes lo tengan presente. Y ojalá aquí estén los tres representantes. Cuando un tutor les evalúa directamente en Sayuna, también les tiene que evaluar, les debe evaluar el Sofía Plus. Les estoy informando. Sofía Plus es como la cartilla que nosotros llevamos definitiva, porque en síntesis, todas las dos, digamos, calificaciones son importantes, porque aquí uno hace la retroalimentación y le hace acompañamiento, les habilita otro intento y ustedes lo envían hasta cuando ustedes alcancen los objetivos. Pero me voy a Sofía Plus y les califico aprobado y no aprobado, porque no se califica no aprobado. Aprobado. Y el que no ha alcanzado los objetivos se queda sin evaluar. Entonces, cuando
en mi caso, yo ya les estoy evaluando esta competencia que tiene la sumatoria de todas estas actividades, voy directamente a calificarle a Sofía Plus, pero un instructor que viene un mes como los transversales, cuando finalizan con ustedes, yo les voy a descargar a ustedes todos los docentes que le han evaluado para mirar si es que me demoro un poco más, para mirar si ellos definitivamente le han calificado también en Sofía Plus. No se conformen con la calificación de Sajuna, también deben de estar evaluados en Sofía Plus. Entonces, como para que ustedes lo tengan presente. Cristian, Instructor, una pregunta, ¿no? ¿Cómo hace para mirar en la página de Sofía Plus? desde la, yo como no tengo error de aprendiz, pero voy a buscar un video para que ustedes puedan identificar y se los voy a compartir, bien sea aquí en la plataforma, para que ustedes puedan, o por interno, para que ustedes puedan mirar la ruta de los docentes que le han calificado si ya le evaluaron en Sofía Plus. Yo ahora trato de buscarlo y se los voy a enviar por mensajería interna. Ah, listo, muchas gracias, instructor. Tienen que estar atento a eso, porque muchas fichas he tenido y los docentes se han ido para otras fichas o en su efecto se les acaba el contrato y se quedan ustedes sin evaluar. Entonces deben de estar atentos con ese caso. Entonces, jóvenes, quedo atento en compartirles las sesiones de NIP para pymes y para que ustedes hagan los paralelos respectivos. Nos vemos para el próximo miércoles con esta actividad. A ver hasta no han llegado y espero por favor que me envíen hasta este viernes. Tienen ustedes el tiempo, les voy a gustar el tiempo. Recuerden que yo les envío un documento de apoyo para que me hagan ustedes todo lo que tiene que ver con las políticas contables. Que tengan buenas noches y que Dios los bendiga. Chao. Muchas gracias, instructor. Buenas noches. Gracias, buenas Bueno, noches. Chao, hasta profe. luego para todos. Hasta luego, un abrazo.